Si quieren usar sus Biblias, pueden abrirlo a Lucas capítulo 1. Si prefieren mirar la lectura en la pantalla, pues ahí va a estar. Amén. Bueno, ya ha llegado esa temporada en donde nos estamos preparando para celebrar la Navidad, ¿no, hermanos? Lo único que falta es la nieve, pero hacía frío esta mañana, como que ya es invierno. Esta es una temporada muy especial para el mundo cristiano. Sabemos que ya existen muchas tradiciones, según los que celebran Navidad como si fuera algo sin Cristo. Es decir, muchos nada más lo ven como una oportunidad de dar regalos, recibir regalos, pero nosotros tenemos otro sentido, ¿no, hermanos? Especial de esta temporada. El por qué nació es lo más importante. Entonces voy a estar predicando una serie de sermones hasta Navidad llamadas Las Buenas Nuevas de Navidad. Este mensaje se encuentra por lo menos el primero en Lucas 1, empezando con el versículo 26. Si gustan ponerse de pie, hermanos, para mostrarle al Señor y su palabra la reverencia que merece. Es palabra del Señor. Amén. Si no fuera así, no debo estar acá enfrente. Así es. Anuncio del nacimiento de Cristo. Y voy a regresar a la versión que usaba antes, la Reina Valera contemporánea. Me gusta un poquito más específicamente porque estos son versículos y estos son historias que conocemos muy bien y prefiero usar lo que conozco mejor. Dice, 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Déjame leer esta parte otra vez. Es el tema de este sermón. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar por el sermón, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias otra vez por este tiempo que vamos a tener en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos mirar a través de tu palabra
el mensaje que tú tienes para nosotros hoy y para siempre, Señor. El mensaje del nacimiento de nuestro Salvador, el por qué, y también, Señor, tenemos en nuestras mentes tal vez algo diferente de lo que debe ser nunca olvidado, y es ese amor que tienes para nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo, para que a través de Él pudiéramos encontrar, Señor, la salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, ayúdanos, Señor, crecer en nuestro conocimiento de tu palabra y de tu mensaje, no solamente para aprovecharnos de las bendiciones, pero para poder compartir con los demás que no te conocen y que no conocen esta esperanza. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta historia, yo creo que lo conocemos muy bien. Conocemos las personas que nos introducen, que están introducidos aquí como, bueno, en este caso el ángel Gabriel. Conocemos de María, de José y pues de Jesús. Y muchas veces lo que sucede cuando vemos historias que conocemos muy bien es, ya no vemos cosas nuevas, pues creemos que lo conocemos, ¿no? Y les confieso que ayer, mientras que estaba estudiando, empecé a desarrollar y empecé a mirar esto en una manera muy diferente. Me di cuenta de muchas cosas. Entonces quisiera, según la ayuda del Señor, compartir con ustedes lo que el Señor me ha enseñado. Y creo que nos puede ayudar a tomar esta temporada en una manera muy especial. Esta historia se encuentra y se cuenta sobre la misión de Dios a través del ángel Gabriel, que viene con un mensaje para preparar al pueblo de Israel para la venida del Salvador, que conocemos como Jesús. Antes, Zacarías y Elizabeth tuvieron un encuentro con el ángel Gabriel, mientras que Zacarías estaba sirviendo en el templo. Y el ángel le había dicho que su mujer, Elizabeth, iba a tener un niño, un hijo. Y él se quedó sorprendido y dijo, pues, yo soy un hombre viejo, pues. Y dudó y cuestionó. Y el Señor lo reprendió, el ángel más bien, y no pudo hablar, quedó mudo. Pero sucedió que Elizabeth experimentó con el poder de Dios en un milagro porque quedó embarazada. Y me gusta la idea de presentar primero a Zacarías y Elizabeth, porque hay un milagro antes del gran milagro que sigue en Jesús y María. Y lo que vimos hoy en el versículo, y creo que se encuentra en versículo 37, no lo tiene que ir a ver, ahorita lo voy a explicar. Bueno, un versículo detrás de este. Dice, para Dios no hay nada imposible. Y eso está hablando de lo que sucede en María, pero no solamente en María, también en Elizabeth. Pero tenemos un patrón en la Biblia porque también sucedió con Abraham y Sara. Nos quiere decir que Dios es el Dios de vida. Puede tomar lo que está muerto, en este caso, si vemos a Abraham y a Sara, si vemos a Zacarías y Elizabeth, puede tomar el vientre de esta mujer en los dos ya en su viejez y Él les puede dar vida. Igual lo puede hacer con esta virgen, esta jovencita María, en el cual la obra del Dios
se va a manifestar, pero no solamente para María, no solamente para Israel, para todo el mundo. Entonces empezamos con el versículo 26. Nos dice, 6 meses después. Y cuando yo lo leí, me hago la pregunta, pues 6 meses después de qué? Pues después del embarazo de Elizabeth. 6 meses después, Dios, fíjense, envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret. Algunas cosas quiero hacerles saber. Cuando se habla aquí de un ángel, estamos hablando de un arcángel. Es un ángel muy especial, Gabriel. La palabra ángel en el griego significa mensajero de Dios. Y él es enviado con un mensaje de gran importancia a los hombres, porque también Gabriel fue enviado a Daniel en el Antiguo Testamento. También Gabriel fue enviado a Zacarías. Recuerda que les acabo de decir eso cuando estaba sirviendo en el templo. Y también Dios envió a Gabriel ahora a María. No olviden, hermanos, que el Señor siempre tiene un mensaje y siempre tiene un mensajero. Amén. Esta palabra que estamos leyendo, este lugar en donde estamos, nos hace entender que hay un mensaje especial para nosotros directamente de Dios. Siempre Dios, aun cuando pensamos en la Navidad, siempre tiene un mensaje especial. Y este mensaje es del nacimiento del Salvador, del Mesías, del que iba a morir como Cordero de Dios para los pecados del mundo. Siempre habrá un mensaje según lo que es lo más importante que se ha hecho en este mundo como obra, y es la obra de Cristo sobre la cruz. Y siempre tendrá Dios un mensajero. En este caso es un ángel. Es un ángel grande. Y fíjense, Gabriel, su nombre significa guerrero de Dios. Porque el mensaje viene en una batalla entre nuestro adversario y Dios para la salvación del mundo. Y créeme, no quiere que este mensaje se predique, no quiere que este mensaje se proclame, porque entonces si lo escuchamos, podemos responder por fe y podemos ser salvos. No sé si me entienden. No es cualquier ángel que vino, es aquel que su nombre significa que es un guerrero, y eso nos hace ver que esto es una pelea. Estamos en la batalla de fe, siempre y cuando aceptamos a Cristo y creemos en Él. Nunca vas a estar fuera de la batalla, pero puedes tener esta seguridad. Ya Jesús ha conquistado la muerte. Ya Jesús ha sido victorioso sobre nuestro enemigo, y es la muerte, cuando resucitó de entre los muertos. Entonces, hermanos, dile a la persona que está a tu lado, bienvenido, guerrero de Dios. Bienvenido. En inglés han dicho que la iglesia no es a playground, es a battleground. Es decir, que la iglesia no es un lugar donde venimos a jugar, pero venimos a pelear. Este anuncio de Gabriel es muy importante y nos habla específicamente el versículo 26,
de dónde se encontraba esta mujer María, en Galilea de Nazaret, la ciudad. Esto nos muestra que Dios sabe perfectamente bien dónde vives. No va a tener ningún problema en encontrarte. Sabe no solamente geográficamente dónde vives, pero sabe espiritualmente dónde vives, quién eres. ¿No te hace sentir consolado eso, hermanos? Te conoce. Sabe exactamente cómo te va a usar, en qué manera y qué propósito tiene para tu vida. Si no fuera cierto eso, yo no me acerco a este púlpito. Y por eso tampoco me bajo de ella. Si llegamos a entender que Dios sabe específicamente dónde estamos y cuando nos llama y dónde nos lleva, eso nos hace sentir una seguridad, una confianza para poder cumplir con los propósitos de Dios. María no tiene ni idea de lo que va a suceder. Y muchas veces nosotros tampoco. A ver cuántos de nosotros tenemos por lo menos algunos planes para esta semana, tal vez el mes, tal vez el año. Y no estoy diciendo que planear es mal. Deben tener alguna preparación, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que tal vez no va a salir como lo pensamos? Mejor confiar en Dios, hacer lo que podemos con lo que está enfrente de nosotros, vivir por fe, y Él nos llevará donde Él quiere. Amén. Entonces, son cositas que yo veo aquí, me gustan porque dice que pues Galilea, o más bien Nazaret, estaba a unos 25 kilómetros del mar de Galilea, en el norte de Israel. Este ángel, según el versículo 27, fue enviado para ver a María. Y no era la María equivocada. Y me imagino que había un montón de Marías en Israel. Casi es uno de los nombres más populares entre Israel. Igual que José. ¿Verdad, José Sigala? Oye, hermanos, tenemos un Dios personal. Dice la Biblia que hasta cuántos cabellos tiene en su cabeza. En los míos no tiene que contar mucho, menos que antes. Hermano Armando, y aún menos. No te sientes enfrente, hermano, porque aquí te veo y, yo tengo un ejemplo muy bueno. Se pone para allá, hermano. No, hermanos, para empezar, es algo especial saber que Dios sabe lo que está haciendo y con quién lo va a hacer y dónde vives y quién eres y sus propósitos y sus planes. Eso me encanta. Dice que el ángel fue enviado directamente para ver a María. Y aquí tenemos información para ayudarnos con esta historia. Una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David, y esto todo es importante. Comprometida en el sentido de los judíos era que legalmente estaba comprometida a casarse. Es decir, que realmente ya estaba casada y ellos usaban este compromiso como una temporada en donde no tenían relaciones íntimas, pero ya estaban casados según la ley. Entonces imagínate qué tan serio estaba la situación después cuando José se da cuenta que está embarazada. Según nunca habían tenido relaciones, entonces eso se pone un poco complicado, ¿no? Es mejor que cualquier novela que van a ver en la tele.
y hace muchos años que no veo novelas en español, pero recuerdo que había una temporada donde estaba mirando uno que se llamaba Nada Personal. ¿Lo recuerdan? Siempre me hacía sonreír porque en español, o por lo menos las novelas mexicanas, siempre hay de esos momentos, ¿no? ¡Ay! No me digas. María era una muchacha buena. Por lo menos Dios decidió escogerla para esta misión. Era una virgen. Estaba ya comprometida con José. Y José, un hombre que era descendiente de David. ¿Y por qué es importante que sea descendiente de David? Porque esto nos enseña que Dios cumple con las profecías y con las promesas que le hizo a David cuando era rey de Israel. Y no solamente nos muestra las promesas y la fidelidad de Dios con David, pero también podemos ir hasta Abraham. Ese es aquel descendiente que iba a bendecir todas las naciones del mundo. Y a través de no cientos de años, miles de años, Dios aparece a través de este ángel Gabriel para ver a María, para cumplir el compromiso que tenía con Israel, que tenía con Abraham, que tenía con David. Dios es fiel. Es lo que podemos conocer y saber. Y en eso confiamos. Igual que estuvo fiel con David y con Abraham, será fiel con nosotros. Sí, entendemos y obedecemos su palabra. Es decir, tenemos que vivir en la palabra. Entonces, esto es el escenario que vemos aquí. Versículo 28 dice, el ángel entró en donde ella estaba. Es mejor que el GPS de tu teléfono. Supo no solamente la ciudad, Nazaret, supo qué casa, supo qué cuarto. Mira, cuando aceptas y recibes esa verdad en tu vida que Dios sabe dónde estás, vives mucho mejor en muchos sentidos. Tienes cuidado con lo que haces. Tienes cuidado con lo que dices. Y aún sabes que donde estás es donde Él quiere que estés, y cuando quiere que te mueves, Él se presenta ahí y te mueve. Y en este caso dice que el ángel entró en donde, versículo 28, el ángel entró en donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida. Aquí vemos la primera parte de lo que anuncia el ángel al presentarse, al introducirse. Y no lo puedo imaginar, ¿no? De repente aparece un ángel. No, me imagino que se miraba como hombre. Híjole, hay aquellos que dicen que han hablado con ángeles. Y aquí lo que primero que estoy viendo aquí es que ella responde con un poco de sorpresa, sorprendida. Pero lo primero que hace se introduce y dice, eres muy favorecida. El Señor está contigo, tratando de animarla. Todo esto, hermanos, sucede porque Dios ha puesto su favor en María. Es una gracia que Él inicia en la vida de María, donde Él se va a revelar y su plan. Y cuando habla de favorecida, podemos usar la palabra gracia también, que significa buena voluntad. La palabra griega realmente aquí debe decir sumamente favorecida. La palabra es charis, que significa, si lo
buscamos todavía más profundamente en el griego original, que busqué ahí unos diccionarios, significa sumamente bendecida o muy agradecida. ¿Qué tal? Que el ángel primero le dice, Dios está contigo y eso es una gracia, eso es un favor inmerecido. Ella, como creo debe ser, está un poco preocupada, está tratando de entender lo que estaba sucediendo. Aún nos dice el siguiente versículo, algunos versículos ahí, que tenía un poco de miedo. Pero el Señor le está diciendo que está agradecida. Y fíjese una cosa. De vez en cuando me quedo viendo ciertas palabras como esta que dice muy favorecida, que significa la gracia de Dios. El ángel lo repite otra vez leyendo el 29. Cuando ella escuchó estas palabras se sorprendió. Claro. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo entraste a mi cuarto? No, de repente ves ahí un ángel y dices, ¿qué está pasando? Y se preguntaba, no de duda, pero de maravilla, ¿qué clase de saludo era ese? Y después en el versículo 30, el ángel le dijo segunda vez. Y siempre cuando la Biblia en un lugar de 2 o 3 versículos, cuando repite algo, es que el Señor está diciendo, esto es importante. Dice, María, no temas. Me imagino que cualquiera de nosotros, si llegara un ángel que es un guerrero, de repente de la nada ahí está y nos dice lo que está diciendo, vamos a estar un poco sorprendidos y tal vez con un poco de miedo, ¿no? Es lo que me encanta de la Biblia, porque nos muestra honestidad en las cosas cotidianas. ¿Te das cuenta cuando lees la Biblia que son cosas naturales? Claro que va a estar así como sorprendida. Claro que va a estar un poco preocupada. ¿Qué está sucediendo? Y le dice el ángel, no temas. Otra vez, segunda vez, Dios te ha concedido su gracia. Con permiso. Dios te ha concedido su gracia. Cuando vi al raíz esta palabra, y no siempre es muy importante que conozcas qué son las palabras en el idioma griega, pero este es especial. Fíjate que encontré que al raíz de esta palabra gracia está la palabra dulzura, ternura. ¿Saben, hermanos, que el Señor es dulce? El mundo lleno de caos. El mundo lleno de injusticia. El mundo lleno de maldad. El mundo lleno de enfermedad. El mundo lleno de contenciones y guerras. El mundo lleno de tempestades. El mundo en tinieblas. El mundo sin Cristo no sé cómo viven. Pero cuando se presenta este ángel con el mensaje directamente de Dios, le dice que es favorecida, es decir, le dice que ha concedido gracia, que Dios está con ella. Y lo profundo de la palabra original en la Biblia que se usa, habla de dulzura. Imagínate eso. Habla de un Dios personal, un Dios íntimo, un Dios que te ama y sientes esa ternura, paz, gozo. Es todo lo contrario que vas a encontrar en este mundo.
Qué bonito, ¿no, hermanos? ¿No te han dicho por ahí, no sé, tus amigos, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu amigo, tu amiga? Eres muy dulce. Ay, si me lo dicen a mí, me quedo derretido. Oh, mí. Híjole, eres mi amigo para siempre. ¿Sí me entienden, hermanos? Este hombre, este ángel fuerte, guerrero, ¿sabes que combatió Gabriel con el príncipe de Persia según Daniel? Pero no está hablando de un príncipe físico, está hablando de los poderes y las potestades en el aire. Y los ganó todos, pero tardó 40 días. Este ángel le dice, es como si llegara un pitbull y estás así, y te da, te va a dar, ¿cómo se dice? Te lamea o lamear. El Señor nos busca para tener una relación con nosotros en su gracia. Nos quiere para sus propósitos, nos incluye, participamos con Él. Dios te ha concedido su gracia. Entonces el versículo 21 le dice lo que quiere. Vas a quedar encinta, versículo 31, y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Entonces la prometida Virgen María recibe un mensaje, hermanos, impactante. Ella va a dar a luz al Hijo de Dios que reinará para siempre, aunque todavía es virgen. ¿Sabe qué, hermanos? Aquí tenemos algunas cosas que podemos mirar por un momento. Su nombre Jesús significa Jehová es salvación, o es el hebreo Yeshua, que es Jehová Oshua, que significa Dios es salvación o Dios salva. Ese es su nombre. Y son de esas culturas, los de los israelíes y los hebreos, que cuando te ponían tu nombre significaba algo, algún atributo por lo menos que Dios había prometido o por algún atributo o característica que tal vez esperabas en tu hijo. Muchas veces los indígenas, los pueblos nativos, sus nombres tenían algún sentido, ¿no? Para sus hijos y sus hijas. Hoy, pues, ¿cómo te llamas? Bob. ¿Y eso qué quiere decir? Bob. Es lo que es Bob. En el agua estás entrando bueno, quién sabe, ¿verdad? Los nombres hoy no tienen ningún sentido. Normalmente por bonito que suena. En aquellas culturas tu nombre significaba algo. Era tu título. O por lo menos representaba algún atributo. En este caso, el nombre de Jesús habla de Jehová es salvación. Y es exactamente lo que viene a hacer Jesús. Jesús es el griego de Josué, que es hebreo. ¿Para qué viene Jesús? Pues aquí pude terminar el sermón y realmente hemos llegado a lo que quise que supieran y que nunca olvidaran. Dios es salvación. El hombre no es salvación. El gobierno no es salvación. La ciencia no es salvación. Los médicos no son salvación. Los impresionistas en Wall Street no son la salvación. Dios es salvación. Amén.
Dios es salvación. Su nombre dice eso. Entonces, ¿qué más sabemos de Él? Dice que será un gran hombre. Más grande hombre no existe. Lo llamarán Hijo del Altísimo, porque no nació de su semilla no viene de un hombre, viene del Espíritu Santo que vamos a ver en un momento. Es literalmente el Hijo el Hijo del Altísimo. Es decir, que pudiera haber alguien más alto del Altísimo. Es el más alto. Muchas veces nos creemos los más altos. Mi papá, nosotros éramos muy activos en deportes. Somos 4 correas. Imagínate, todos varones en esta casa, correa. Mis padres, pobrecitos. Siempre, después del primero que era Dean, mi hermano mayor, después de él todos íbamos a ser, o por lo menos querían que los demás íbamos a ser mujeres, ¿no? Nazco yo, hombre. Nazco Eduardo, hombre. Nace David, hombre. Entonces, nosotros nos gustaba mucho pelear, ¿no? Es decir, en el sentido de deportes, la competencia. Y nos creíamos los más altos, los más chévere, ¿no? Como dicen por ahí, los más chidos. Y mi papá siempre decía, oh, mi hijo, siempre te vas a encontrar con alguien que te va a enseñar quién es el jefe. Y es cierto, ¿no? Muchas veces nos creemos los altísimos, pero hay uno que es el Hijo del Altísimo. No hay nadie más alto que Jesús. Entonces es mejor ser humilde. Y que piensen que sean los más grandes. Porque siempre hay alguien más grande. Ahí lo dice. Será un gran hombre. Y yo digo que el más grande será hijo, llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué es importante el trono de David? Porque habla de que es el Mesías. Pero no solamente fue una promesa o un pacto que hizo Dios con David. Nos habla aquí del trono de David, y este trono habla de un descendiente físico de David, que es Jesús, a través del linaje de María. El trono de David es una figura del reino mesiánico, es decir, de un reino que nunca va a terminar, eterno. Por eso es importante lo que nos está diciendo aquí el versículo 32. Y el 33, fíjense. Y reinará sobre la casa de Jacob. Sabemos quién es Jacob. Amén. ¿Recuerdan que se cambió su nombre a Israel? Que significa príncipe con Dios. Pero recuerda cómo sucedió cuando luchó con Dios toda una noche y Dios tuvo que herirle en el muslo, ¿no? Y cogió los restos de sus días. Pero ahí es donde le cambió el nombre a Israel. Pero antes era Jacob. Y es interesante que usa el nombre Jacob, que es el hombre pecador y no el hombre transformado. Es porque el Señor nos encuentra en nuestros pecados y desde ahí nos lleva adelante. Porque muchas veces tenemos que mejorarnos, tengo que ser más bueno, más nice, quién sabe qué, y entonces el Señor me va a aceptar. No, Él te encuentra donde estás. Y le encontró a Jacob, y Él será que Él reinará sobre la casa de Jacob para, ¿qué? Para siempre. Nos habla de un reino eterno y su reino no tendrá fin. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que llegará un día Jesús en su segunda venida y establecerá un reino de 1000 años, donde nosotros, la iglesia, vamos a reinar con Él.
Y después Él va a poner un alto a este mundo, a este universo, y va a crear un nuevo cielo y un nuevo mundo. Y ese nuevo cielo y ese nuevo mundo donde estaremos nosotros no tendrá fin. Es forever. Pues por eso es importante este anuncio. Entonces llega el momento en donde el ángel Gabriel se introduce, se presenta, le dice que es favorecida, le dice que la gracia de Dios está con ella, que Dios está con ella, y le dice quién es este ser santo que va a nacer de entre de ella, que va a dar a luz un día. Y ya terminó de hablar Gabriel, hasta el momento no ha dicho nada a María. Y llega el versículo 34. Pero, imagínate después de tanta información, María le dijo al ángel, y yo creo que hizo una pregunta razonable. ¿Por qué no? ¿Esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Soy virgen. Soy un poco confundido. ¿Cómo será esto? Son preguntas que hablan de que está asombrada. No es duda, es más bien, ni es incredulidad. Lo que está haciendo está sorprendida. ¿Sabe lo que está diciendo, hermanos? No es humanamente posible sin tener relaciones íntimas con un varón. Exacto. La salvación, la vida eterna es imposible para nosotros. No es humanamente posible porque en Jesús vemos un patrón de vida y de salvación. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Nosotros somos como la vientre de Elizabeth, como la vientre de Sara, muertos en nuestros pecados. Son buenas preguntas. ¿Te das cuenta que primero habla el ángel Gabriel y lo vimos desde el 25 hasta el 34 y nunca dice nada a María? Tenemos que aprender un poco de ella, hay que escuchar más que hablar. Pero una vez que hemos escuchado, no hay nada mal con hacer preguntas con el Señor. Es una de las cosas que siempre les he dicho a esta iglesia, hazme todas las preguntas que puedan, porque hay mucho que tenemos que desarrollar y entender. Y dice, ¿y cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre, versículo 35, dice, el ángel respondió. Con permiso. Aquí voy. Ya mero. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Oh, ¿esto va a ser obra del Espíritu Santo? Sí, igual que la salvación. Cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con nuestros corazones, cuando empieza a tratar con nosotros en hacernos conocer nuestra condición pecaminosa, cuando empieza a decirnos, mira esto y aquello, cuando empezamos a sentir culpa, cuando empezamos a entender que necesitamos un Salvador, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Estamos hablando de un milagro, estamos hablando no solamente que lo que va a suceder con el nacimiento de Cristo a este mundo, también está hablando del el segundo nacimiento, el nacer de nuevo, como lo dijo Jesús a Nicodemo. Esto no sucede sin un milagro de Dios. Tu salvación es un milagro, hermanos. Y es por el poder de Dios. Nada que ver contigo. Amén. Todo que ver con Él y su gracia. Y que Dios está con nosotros. Tanto está con nosotros que envió a su Hijo.
El Verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Nos vino a visitar para hacerse pecado, para convertirse en Cordero de Dios y morir por los pecados que nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Yo me imagino que estaban mejor las cosas allá en el cielo. Es decir, ¿quién quiere irse de Cancún? Pues mejor me quedo aquí y regresar a Rialto. Pues no hay playa aquí. Pues Él se despojó Jesús, dejó su trono y se hizo hombre y llegó a este mundo miserable y lo trataron miserablemente, pero lo hizo por nosotros, por eso nació. ¿Entienden el amor que requiere para hacer esto? Grande es el amor del Señor para con nosotros. Increíble el mensaje de su nacimiento. Y todo esto sucede, hermanos, porque es obra de Dios. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y cuando nace una fe en tu corazón, también nace en tu corazón salvación. Cuando pones tu fe en el Hijo de Dios, que se llama Jesús, que significa Dios es salvación. Y yo necesito a este Salvador. Y tú lo necesitas. ¿Por qué? Porque somos pecadores en necesidad. Y Él ofrece su cuerpo por nosotros, en lugar nuestro, para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Dice aquí, el ángel respondió, y lo que dice ahí es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth. Entonces esto vamos a ver el otro ejemplo donde Dios hizo un milagro, que la que llamaban estéril, cuando habla de llamaban, habla del pasado, ¿no? Que llamaban. Ya no la llaman estéril, la llamaban. ¿Por qué? Porque Dios obró también en su poder en la vida de Elizabeth. Igual obrará en ti. Siempre Dios nos da patrones, ejemplos, ¿no? Y dice, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Por eso cuando empezamos el versículo 26, dice 6 meses después, pues está hablando de que ya son 6 meses del embarazo de Elizabeth, pero ya vas a concebir un hijo aún siendo virgen. Y fíjense lo que dice el versículo 37, y ese es realmente el mensaje. El 37 dice lo siguiente: para Dios no hay nada imposible. Todo lo que he dicho es para llegar aquí. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a decirlo todos juntos. 1, 2, 3. Para Dios no hay nada imposible. Fíjense que yo, cuando estaba estudiando esto, me di cuenta de algo. Había una versión que se llama la versión estándar americana, que se escribió en 1901. Y este mismo versículo se traduce de otra manera, pero quiere decir lo mismo. Porque ninguna palabra de Dios será vacía de poder. Porque lo que está diciendo el ángel Gabriel, lo que Dios te acaba de decir, que vas a concebir un hijo, aunque seas virgen, para Dios ninguna palabra será vacía de poder. Y por eso para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios ha dicho en su palabra nunca quedará vacío. Por eso creemos en la palabra de Dios. Por eso confiamos en la palabra del Salvador. Porque eso es algo que se cumple y Dios nunca falla. Es imposible que falle. Amén. Pues lo puedo decir de esta manera: la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse.
que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Es lo que dice entonces María, ya entendiendo que para Dios no hay nada imposible. Ella acepta y muestra una fe obediente cuando dice en el versículo 38, hello, 38, María dijo entonces, una vez que aceptó que para Dios no hay nada imposible, una vez que había dicho que ninguna palabra de Dios será vacía de poder, dijo entonces, yo soy la sierva del Señor. Úsame como quieres, Señor. Es lo que debemos decir todos nosotros. Yo soy la sierva del Señor. ¿Lo vamos a decir todos juntos, según su género? Yo soy el siervo del Señor. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso, amén. Cúmplase en mí lo que has dicho. Amén. Y el ángel se fue de su presencia. Ella, a pesar de cierta confusión por lo que se declaró, incertidumbre posiblemente, ¿no? Y vemos que había un poco de miedo, por eso le dice el ángel, no temas. Ella responde a la provisión de la gracia de Dios con la fe obediente. Quizás como iglesia pudiéramos decir lo mismo. Pudiéramos creer lo mismo, porque es exactamente lo que hemos hecho cuando creímos en Cristo. Señor, haz en mí lo que has dicho. Amén. Vamos a decirlo todos juntos para concluir. Señor, haz en mí lo que has dicho. Haz en nosotros lo que has dicho. Que Dios bendiga su palabra y que su gracia siempre permanezca sobre nosotros. Amén. Y oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por este mensaje de las buenas nuevas de Navidad. Ayúdanos a desarrollar en cada una de nuestras vidas esta verdad y que quede una vez por todas algo que hemos aceptado y decidido, y que tu gracia siempre esté sobre nosotros, porque tanto lo necesitamos, Señor. Gracias. Ahorita, Señor, queremos preparar nuestros corazones para recibir la Santa Cena, la comunión, como algunos lo conocen. Te damos las gracias, Señor, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y te lo agradecemos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.